invadieron lo que es Calama, ¿ya? En Calama se organizó esta defensa, el que manejó la defensa fue Ladislao Cabrera, apoyado por el prefecto de Antofagasta, que era Severino Zapata, y 135 hombres. En este caso, cuando hablamos de Eduardo Avaroa en esta fase de la historia, vamos a tomar en cuenta que Eduardo Avaroa era alcalde de Calama, ¿sí? Entonces quería defender también ese territorio, ¿ya? Aparte de eso, también él tenía su expansión, digo, sus tierras en este sector y también las quería proteger, ¿no? En algún momento, ¿ya? Y es por eso que el 23 de marzo atacaron también este sector y se adueñaron también de la mina Caracoles. Bueno, Perú entró en la guerra después de eso, de ese conflicto, ¿ya? Más que todo porque obviamente su territorio estaba también amenazado, ¿no? Por Chile. En algún momento, Perú y Bolivia se unieron en la batalla del Alto de la Alianza que comenzó el 26 de mayo de 1880, ¿ya? El objetivo de Chile era obviamente Tacna, un territorio peruano, ¿ya? Y las fuerzas aliadas, en el caso de Bolivia y Perú, sumaban un total de 12,000 soldados contra 19,000 soldados del ejército chileno, ¿ya? Entonces, obviamente, en este contexto va a haber muchos muertos, muchos heridos y demás, ¿ya? Y esto va a sellar de que Bolivia saliera de la guerra un año antes de su culminación. En 1882, Bolivia salió de la guerra en este caso ya ya se me fue el nombre. A ver. ¿Quién fue el presidente después de Daza? A ver. ¿Quién fue el presidente después de Daza, jóvenes? ¿Peñaranda? No. Peñaranda es del Chaco, creo. No. ¿Quién fue el presidente después de Daza? A ver. Narciso Campero, ¿sí? Ah, muy bien, gracias. Bueno, entonces, esta guerra terminó con Narciso Campero, que tomó por golpe de Estado el gobierno, ¿no? Ya. Bueno, después de la guerra, en el año 1880, se va a dar la primera reunión de paz con el secretario de Estados Unidos. Bueno, Chile le va a proponer a Bolivia, ¿sí? Poder darle algún territorio de la parte peruana, pero Bolivia quería su propio territorio, quería rescatar su territorio. Entonces, por esa terquedad, obviamente, pues tampoco quería decepcionar el proceso del convenio con Perú o la alianza Perú-Boliviana. Para romper esa alianza, Chile le proponía dar a Bolivia una especie de territorio, no devolverle Antofagasta, no devolverle Caracoles, pero sí darle otros territorios de la parte peruana. Pues Bolivia no aceptó y ahí se rompió esta negociación. Bueno, así es como era antes, ¿sí? Y así es como quedó después de la Guerra del Pacífico, ¿no? Toda esta parte, como podemos ver hasta Tacna, que es esta parte de acá, es la parte frontera con Chile y Perú, y bueno, y aquí viene ¿ya? Bueno, ¿a ustedes les parece que Chile recuperó mucho territorio con la guerra, cierto o no? O sea, ganó, quiero decir, no recuperó, ganó mucha tierra o no? Sí, ¿no ve? De Bolivia. Y al lograr tener esta cantidad de territorio, que la mayor parte era salida al Océano Pacífico, que nos cortó a nosotros, obviamente, esa salida, vamos a tomar en cuenta que Chile se volvió ¿en qué? ¿En qué creen que se volvió Chile con todo este territorio ganado y las riquezas que estaba sacando del mismo, ¿no? Potencia. Potencia, muy bien, se convirtió en una potencia. Entonces, Bolivia tiene una privación salida al mar, pérdida de la provincia de Antofagasta, pérdida también de la parte de Calama, ¿ya? Perú, pérdida de la provincia de Tarapacá, también que tenía mucho mineral, como el caso del salitre y el cobre. Y Chile se convierte en una potencia, ¿no? Enriquecida por esa posesión. Bueno, dentro de nuestro país vamos a nosotros tomar en cuenta que existe una serie de tipos de gobierno. Hemos visto los caudillistas primero y ahora veamos los gobiernos conservadores. Estos gobiernos conservadores gobernaron desde 1880 hasta 1899. Y si hacemos las cuentas, estos gobiernos conservadores entraron justo cuando se estaba dando la guerra del Pacífico, ¿ya?
Aquí es cuando Narciso Campero va a hacer el golpe de Estado, ¿no? A Daza, ¿ya? Y él va a ser el primer presidente entre 1880 y 1884. Luego seguía Gregorio Pacheco, entre el 84 al 88. Aniceto Arce, si ustedes se acuerdan de Aniceto Arce, ¿quién era Aniceto Arce? Era ¿Quién un era? varón de La Plata. Patriarca de La Plata, ¿ya? Un patriarca de La Plata, al igual que Gregorio Pacheco también, ¿no? Aniceto Arce estuvo entre 1888 a 1892. Dentro de su gobierno de Aniceto Arce se creó el ferrocarril, ¿no? La línea férrea que trasladaba los minerales desde su mina hasta Antofagasta. Obviamente Aniceto Arce no estaba de acuerdo con la guerra del Pacífico porque esto le perjudicaba en el traslado de su producto. Mariano Baptista estuvo entre el año 1892 y 1896 y terminamos los gobiernos conservadores con Severo Fernández Alonso entre 1896 a 1899. Acá nosotros vamos a tomar en cuenta que en 1898 se dio una guerra, que fue la Guerra Federal, ¿no? Entre el norte y el sur, entre La Paz y Chuquisaca, ¿ya? Establecido principalmente el problema por la capitanía. Y luego de esta guerra, cuya guerra ganó José Manuel Pando con ayuda de Zaratehuilca, pues lo va a destituir del gobierno a Severo Fernández Alonso, por esa misma razón. Y con José Manuel Pando entramos a otro tipo de bloque de gobierno, ¿ya? Bueno, vamos a tomar en cuenta que ya para el año 1899 se estaba llevando a cabo lo que nosotros vamos a llamar la Guerra del Acre. Después de la Guerra Federal entre 1898 a 1899, después entra la Guerra del Acre. Y la Guerra del Acre se va a dar en el periodo de los gobiernos los gobiernos liberales, perdón, disculpa, gobiernos liberales, ¿ya? Entonces vamos a ver que la guerra del Acre va a terminar el año 1903 tras la firma del Tratado de Petrópolis, ¿ya? Petrópolis era un lugar que se encontraba en la parte del Brasil, ¿está bien? ¿Cuál era el motivo de esta guerra? Obviamente la goma era explotada por los brasileños mucho más antes que los bolivianos se dieran cuenta del valor que ésta tenía. La llamaban los territorios de goma las siringas y a los que sacaban la goma lo llamaban los siringueros. Entonces, estos siringueros trabajaban en lugares que pertenecían a la Amazonía boliviana, ¿no? Y pues al darse cuenta de esto, ya José Manuel Pando va a establecer la construcción de un puerto que se va a llamar Puerto Alonso en Bolivia, cambiando el nombre Puerto Acre por los brasileños, ¿ya? Y esto les controlaba a los brasileños el hecho de sacar la goma de la parte boliviana, cobrándoles una determinada suma como un impuesto, que obviamente los brasileños no querían pagar por esa misma 10 centavos, ¿no? se llevaba a cabo. ¿Qué dices, además? Era 10 centavos, ¿no? ¿O no? Sí, el impuesto. Bueno, ya. Una vez que se llevó a cabo la guerra, nosotros perdimos un total de 191,000 kilómetros cuadrados, ¿ya? Cedidos al Brasil, ¿está bien? El Acre se compartía con la parte del país del Perú también, porque era toda la parte de Amazonía que se ocupaba, ¿ya? Y ahí nosotros vamos a tomar en cuenta esta partita. Bueno, después vemos la época del liberalismo en Bolivia. Y pues va a comenzar con este presidente José Manuel Pando, quien va tras esta denominada guerra federal, va a tomar el poder, ¿ya? ¿Ok? Y entonces se va a generar estos gobiernos liberales. Primero eran los gobiernos conservadores, luego los gobiernos liberales. Los gobiernos liberales desde 1899 hasta 1920, ¿ya? Ahí tenemos a José Manuel Pando. Ismael Montes tenía dos gobiernos entre 1904 a 1909 y 1913 a 1917. Eleodoro Villazón y José Gutiérrez Guerra. Bueno, con José Gutiérrez Guerra termina esto porque le van a hacer un golpe de Estado también. Era como que costumbre en este país no hacer golpes de Estado para sacar al presidente anterior. Ya, una costumbre muy mal vista, ¿no? Ahora bien, ¿qué dice Mauricio? Lice, ¿me podrías explicar, por favor, a qué se refiere liberal? Ah, ya, muy bien.
Te voy a explicar, Mauricio, voy a poner la pizarra para que podamos entender ya. Es que es un poquito complicado solamente hablar, tenemos que ilustrar esa partecita. Aquí está. A ver, ampliaremos un poquito esto. Eso. Ahora sí. Ya, mira. Aquí estamos. Ya, lo que tenemos que hacer es una diferencia entre dos tipos de gobierno. Había los gobiernos conservadores, había los gobiernos liberales. ¿Ya? Cuando hablamos de un gobierno conservador es aquel que mantiene lo tradicional. Y cuando hablamos de un gobierno liberal es aquel que va cambiando. ¿Ya? Vamos a reducir esto un poquito para que se note todo. ¿Ya? Muy bien. Un gobierno conservador, como era un gobierno tradicional, ¿ya? Un gobierno conservador defendía lo de un país. ¿En qué? Por ejemplo, en su consumo, sus productos, todo tenía que ser de ese país. Mientras un gobierno liberal, no. Un gobierno liberal creía mucho en lo que es la importación. Que la importación, traer productos de otros países para, pues, también consumirlos. Puede ser un poco más económico, obviamente, que el de tu propio país. Entonces, ya a los conservadores, ese modelo conservador tradicional de un país se llamaba, a ver, espera, ya se me fue la palabra, pero aquí voy a poner la palabra que se me fue, che. Porque en el caso de los liberales es el libre cambio. En el caso de los conservadores es... ¿Ustedes no se acuerdan del colegio eso? No, Lice, no, ¿De qué, no profe? recuerdo. De los ¿De qué? conservadores, su modelo político. El proteccionismo. Así es. Bueno, este era proteccionista y este era de libre cambio. El libre cambio apoyaba lo que venía de afuera, apoyaba el cambio de las ciudades, la mejora de las ciudades, generaba mayor relación con otros países a través de acá nosotros vamos a poner nacionalización. Sí, nacionalización, y aquí vamos a poner privatización. ¿Ya? O sea, acá, a través de las empresas privadas se generaban mejores recursos. En la parte de nacionalización significaba que solamente eran empresas nacionales, pues a lo que volvíamos lo tradicional, lo que era de un país, lo proteccionista, ¿ya? Esa es la diferencia entre los dos. No sé si está claro, Mauricio. Sí, Lice, perfecto, muchas gracias. Muy bien, ok. Entonces, cuando hablamos de un periodo de conservadores, hablamos de esto. ¿Dónde tú crees, Mauricio, que se han empezado a hacer los primeros edificios, a traer la luz eléctrica a las principales ciudades en Bolivia? ¿Con los conservadores o los liberales? Liberales, Lice. Liberales, 1920. Muy bien. Cuando ellos entraron ya al proceso de cambiar ya a los republicanos. En 1920 ya estaban cerrando los liberales, pero habían cerrado con ese cambio que habían puesto dentro de las ciudades, ¿no? Entonces, ahí es donde se veía esa situación, ¿ya? Donde se veía ese cambio, ¿no? Y estos gobiernos liberales eran gobiernos no tan, ¿cómo decimos nosotros? No tan cerrados al cambio. Por eso es que firmaron. Por ejemplo, José Manuel Pando firmó el Tratado de Petrópolis. Ismael Montes firmó el Tratado de Paz y Amistad con Chile. ¿Para qué? Para ya no tener conflictos, no eran cerrados, eran más aperturables y generaban mejores procesos de cambio que se iba viendo en esos gobiernos, ¿no? En la época de los liberales, donde se ve el mejoramiento de ciudades, la llegada de los automóviles.
¿Ustedes conocen acá el Museo Costumbrista Juan de Vargas en La Paz? ¿Cómo es? El que está donde la Plaza Riocinio. ¿Conoce la Plaza Riocinio, cierto? Por fuera nomás, dice. Por fuera. Bueno, alguna vez date tiempito para ingresar y lo primero que vas a ver es un auto de 1920. Los primeros vehículos. Profe, ¿cuál museo usted recomienda así de historia? O sea, donde esté un poquito mejor, digamos, aquí en La Paz. Mira, si tú quieres estudiar la Guerra del Pacífico y los gobiernos liberales, puedes ir al Museo Costumbrista Juan de Vargas, que se encuentra en la Plaza Riocinio. Ahí también puedes ver la casa de Pedro Domingo Murillo. Ahí está el Museo de Metales Preciosos. ¿Ya? Parezco haciendo publicidad aquí, va a disculpar. ¿Ya? Profe, ¿Ok? y el Museo de los Colorados. Ah, también lo puedes visitar, pero si quieres ver un poco de historia, te refiero a esos, digamos. ¿Ya? Ok. ¿Ok? Ahora, ahí está la Guerra del Pacífico, todo te explican ahí en videos y todo eso. Ahora, si quieres visitar algo mucho más precolonial, porque esto es de la época republicana, puedes ir al Museo de Arqueología que se encuentra justo frente al Coliseo Don Bosco. No sé si alguna vez han pasado por ahí. ¿Sí? Coliseo Don Bosco, que está en el Prado, de la puerta del Coliseo al frente está el Museo de Arqueología y ahí pueden visitar las cerámicas de la cultura vizcachani, huancarani, chiripa y demás, o sea, elementos que venían de antiguas épocas antes de la época de la colonia. Ahora, si quieres saber algo más de historia contemporánea, más relacionada a este tiempo, puedes visitar el Museo de Etnografía y Folclore que se encuentra en la calle Vallivian, ¿sí? a 2 cuadras de la Plaza Murillo. ¿Ya? Entonces, hay mucho por visitar para poder explorar la historia en vida, en presencial, así, ¿no? ¿Ya? Bueno, los gobiernos liberales. Bueno, en 1920 terminan los gobiernos liberales, pero durante esto de los gobiernos liberales nosotros vamos a tomar en cuenta de que ya viene el golpe de Estado con los gobiernos republicanos. Los gobiernos republicanos no se diferenciaron mucho de los liberales porque tenían la misma ideología, el mismo modelo económico. ¿Cuál era el modelo económico de los liberales? Lo que les acabo de explicar, a ver. Modelo económico de los liberales que permite la importación, etcétera. Libre cambio, ¿ya? A ver, repitan. Libre cambio. De Libre los conservadores. proteccionismo, Ok. ¿ya? Se van a acordar del libre cambio, pues liberales, libre cambio, casi es asociado a la palabra, ¿ya? Los gobiernos republicanos eran similares a los liberales en ese modelo de ¿cómo decimos nosotros? De la importación, etcétera, la privatización y demás. Bueno, entró el golpe de Estado con la Junta de Gobierno establecida por Bautista Saavedra, José María Escalier y Manuel Ramírez entre 1920 y 1921. Eligieron como presidente a Bautista Saavedra y este estuvo de 1921 a 1925. Luego hubo un vacío de gobierno para llamar a elecciones Felipe II Guzmán entre 1925 y 1926. Luego lo eligieron por voto a Hernando Siles entre 1926 y 1930. Acá como que con Hernando Siles podíamos haber evitado la guerra, o se evitó la guerra del Chaco en ese tiempo. Hernando Siles evitó la primera vez la guerra del Chaco, ya, porque ya estábamos con conflicto con Paraguay, porque Paraguay había perdido territorio con la guerra de la Triple Alianza con Brasil, Argentina y Uruguay. Entonces ya como que estábamos en conflicto, pero Hernando Siles entró como en un statu quo y no hubo guerra, ¿ya? También Hernando Siles tuvo 2 hijos que fueron presidentes, a ver si alguien los reconoce. ¿Quiénes fueron? A ver. ¿Quiénes fueron los 2 hijos de Hernando Siles que fueron presidentes de la República también en Bolivia? A ver. ¿Nadie? Ese dato no sabía. Eso, bueno. Ya te cuento, Hernando Siles tuvo 2 hijos, pero no con la misma esposa. Uno era el que era el reconocido, el que vivía con su esposa oficial, y el otro era, alguien decía, el ilegítimo o también el bastardo. Era un poco feo decirle así, pero ya Hernando Siles le reconoció más después con su apellido. El primero era Hernán Siles Suazo. No sé si han escuchado de ese presidente.
Sí, Lice. Sí, ¿no ve? Y el otro era Siles Salinas, apellidaba, me voy a acordar el nombre, a ver, espérate, era en la época de la dictadura, después de Barrientos. No me acuerdo del Siles Salinas, su nombre, che, pero Siles Salinas apellida este. A ver, ustedes busquen ahí en el internet, Siles Salinas, ¿qué se llama? Luis Adolfo Siles. Ah, eso, Luis Adolfo, gracias. Luis Adolfo Siles Salinas era el otro hijo de Hernando Siles. Aquí en La Paz fundaron el Coliseo de La Paz, por ejemplo, el Coliseo, no es Coliseo, no, es el Estadio. El Estadio de La Paz lleva el nombre de este presidente Hernando Siles, ¿ya? Bueno, luego tenemos a Carlos Blanco Galindo, por vacío de gobierno, va a llamar a elecciones y va a entrar Daniel Salamanca, ¿ya? En 1931 al 34, y le van a hacer el corralito de Villamontes con Buch y demás, y va a entrar José Luis Tejada Sorzano a la presidencia entre 1934 a 1936. Bueno, hay una situación interesante. José Luis Tejada Sorzano era conservador. ¿Y por qué los republicanos lo pusieron a la presidencia a este personaje? Justamente para contradecir a Daniel Salamanca, porque Daniel Salamanca había hecho un proceso negativo en la guerra, ¿no? Vamos a ver más adelante la guerra del Chaco, ¿no? La guerra del Chaco, ¿cuándo fue? A ver, ¿recuerdan o no? Obvio, profe, el 32 al 35. Eso, de 1932 a 1935. 32, 35. Así es. Entonces, Tejada Sorzano va a asumir el gobierno tras el derrocamiento de Daniel Salamanca. Este derrocamiento se llama el Corralito de Villamontes, porque lo van a hacer en la parte de Tarija, ¿ya? Y aquí vamos a tomar en cuenta nosotros que se establece esto, ¿no? Bueno, hablemos un poco acerca del estaño descubierto en el año 1900, ¿ya? Uno era La Plata y los patriarcas de La Plata eran... Los patriarcas de La Plata eran... Aniceto Arce, Gregorio Pacheco y Mauro. José Avelino Aramayo. Sí, ¿no? Aramayo. Aramayo. Aramayo, sí. Ese era el más importante, ¿no? De los tres. Aramayo, ¿no? El más importante era Aniceto Arce. ¿Sí? Sí. Aniceto Arce tenía una mina bien conocida. ¿Cómo se llama la mina de Aniceto Arce? Anótense, porque les he dicho hace rato. Se llamaba Huanchaca. ¿Ya? Huanchaca. Sí, pero no, eso entre ellos tres, yo leí en un libro, o no sé si me estoy equivocando, que el más importante era Aramayo, que tenía más poder económico. No, Aniceto Arce tenía más poder económico. Si retrocedemos, si hacemos una retrospectiva acá, aquí mucho más acá. Es aquí. Mira, tanto ya hemos visto. Aquí está, mira. Ok. ¿Qué nos dice ahí de José Avelino Aramayo? A ver, léemelo además. Solo Avelino Aramayo, ¿qué es este de acá? José Avelino Aramayo era comerciante y adquirió la compañía del Real Socavón del Cerro Rico de Potosí. Eso. Pero esa compañía del Real Socavón no tenía mucha plata a comparación de esta mina. Ok. ¿Ya? Entonces, este señor, Aniceto Arce, se convirtió en uno de los hombres más ricos gracias a la plata que se explotaba en esta mina. ¿Ya? Ahora te voy a decir esto. ¿Tú sabías que Simón Patiño, Patiño, ese, que me estoy había confundiendo. trabajado en esta mina para aprender cómo se hacía la excavación del mineral y reconocer la plata de los demás elementos? ¿Sí? Entonces, estos eran los patriarcas de La Plata: Gregorio Pacheco, Aniceto Arce y José Avelino Aramayo. Esto estamos hablando de La Plata. De La Plata. A ver, Patiño repítame otra vez es los del nombres oro, de los ¿no? patriarcas de La Plata. Patiño. No, patriarcas de La Plata. Aniceto Arce, Gregorio Pacheco y Aramayo. José Avelino Aramayo, porque se van a chocar con el mismo Aramayo de la época del estaño, por si acaso. Cuidado, piensen, porque en el estaño también hay un Aramayo.
Tienen que acordarse del nombre. ¿Ya? ¿Cuál era los patriarcas los varones del estaño? ¿Cómo se llamaban? Simón y Patiño, Mauricio Hochschild y... Ahí te va a chocar. Mira, te voy a mostrar esto. Aquí, ¿qué te dice? Los varones del estaño son Patiño, Aramayo y Hochschild. Pero aquí dices, es Aramayo también, porque también había un Aramayo en la parte de La Plata. Pero este Aramayo se llama Víctor Aramayo. No es José Avelino Aramayo. ¿Sí? ¿Cómo se llama este Aramayo? Víctor. Víctor. Aramayo. Si a vos te ponen ahí, entre uno de estos es el patriarca de La Plata y te ponen José Avelino Aramayo, Víctor Aramayo, yo qué sé, de repente otro Aramayo, ¿cuál vas a elegir? José. José Avelino, ¿no ve? ¿Ya? Lo mismo con los varones del estaño. Una cosa es ser varón del estaño y otra cosa es ser patriarca de La Plata. Entre los varones del estaño, el más conocido era Simón Iturri Patiño. Patiño era el más que sobresale entre ellos tres, ¿no? Claro, porque gracias a Simón Iturri Patiño ha llegado Hochschild a Bolivia. Hochschild no era boliviano, Hochschild era inglés. Y ha escuchado una noticia de que había un potentado en Bolivia que explotaba el estaño puro. Y gracias a él llega a Bolivia y le compra algunas de sus minas a Patiño para él convertirse también en empresario minero del estaño. Patiño había descubierto el estaño, había comprado esa minera. ¿Cómo se llamaba la mina de Patiño? La Salvadora. La Salvadora, muy bien. ¿Cómo se llama la mina de Aniceto Arce? Huanchaca. Así es, Huanchaca de Aniceto Arce, la Salvadora de Patiño. ¿Ya? Mina de plata de Huanchaca. Eso. Muy bien. Ok, junto con la plata también había otro tipo de mineral que era, no mineral, sino otro tipo de producto extractivo que era la goma, ¿ya? La goma era uno de los elementos que se explotaban, principalmente en Cacho de la Esperanza. El rey de la goma o el rey del caucho se llamaba Nicolás Suárez, ¿ya? También les pueden preguntar ahí el rey del caucho, ¿cómo se llamaba? Nicolás Suárez. A ver, repitan el nombre. Nicolás Suárez. Así Nicolás es. Suárez. Así es, tienen que acordar, chicos, hacemos repetir para que se acuerden los nombres. Sí, en historia Incluso sí. en Cobija hay una provincia que tiene, creo, su... Nicolás Suárez ha fundado Coachuelo La Esperanza, ¿ya? Que fuera una planta, era un lugar donde hacían la goma, ¿no? Para exportación. ¿Y por qué entró en declive la goma? A ver si alguien tiene alguna idea. ¿Por qué empezó la goma a entrar en desfase? O sea, en crisis. Sí, en crisis. Porque ya, o sea, Nicolás Suárez vendía a buen precio la goma. Pero ¿cuál fue la trampa de los europeos? ¿Qué creen ustedes que hicieron los europeos para ya no comprarle goma a Bolivia? Le compraron a Brasil, no sé. No. Es bien sencillo, además, ¿ya? Es como como de los negritos, ¿no ves? De los negros africanos. Tú sabes que antes traían los negros desde África hasta Francia, en Francia los compraban, de ahí los exportaban a todo el mundo. Y era interesante cuando aquí hablamos de España, los españoles, por ejemplo, tenían aquí sus esclavos negros y la negra había tenido su hijo. Y entonces el español llevaba otra vez ese negrito a África, en África lo vendía a los franceses y los franceses lo vendían a Europa. Eso como que, eso se llamaba el triángulo negrero. Ahora, ¿qué pasaba con la goma en este tiempo? La goma es una planta, ¿o no es una planta la goma? Es un árbol, ¿cierto? Sí, un pando ¿Ya? de... Es un árbol. ¿Y tú qué pasa cuando tú cortas parte del árbol y lo llevas y lo trasplantas? ¿Será que vuelve a crecer o no? Sí. Sí, y eso es lo que hicieron los europeos. Se llevaron de acá
y producieron en sus países y era más barata la goma europea que boliviana, así es que por eso Nicolás Suárez entró en quiebra, ¿sí? Entonces, como que se dieron esa inteligencia, ¿no? Que pensaban que no se iba a dar, ¿ya? Ok, un territorio de goma se llamaba Estrada, ¿ya? Aquí como dice acá. ¿Dónde está la Estrada? Aquí está. Aquí está. 64,000 kilómetros cuadrados con más de 20,000 estradas. Se llamaba Estrada, ¿ya? ¿Ok? Entonces, generaba eso. Ya en la parte de Bolivia simplemente eran los gomeros. En la parte de Brasil eran los siringueros. ¿Ya? Bueno, después de esto, vamos a tomar en cuenta lo que es la Guerra del Chaco, entre los años 1932 a 1935. El Chaco medía aproximadamente 500,000 kilómetros cuadrados, que era todo esto el Chaco, ¿no? Todo esto. Ya, el Gran Chaco o Chaco Boreal, ¿ya? Bueno, los paraguayos habían ocupado esto mucho más antes, ¿ya? Si alguien te dice qué es lo que explotaban paraguayos de ese territorio, porque era un territorio seco, era un territorio desértico, ellos explotaban el quebracho y también explotaban el tanino, ¿ya? Para criar a su ganado, ¿ya? Entonces, había sospechas de que existían reservas de petróleo en ese sector, entonces con más ganas los paraguayos empezaron a querer apropiar de ese terreno. Bueno, la guerra de la Triple Alianza entre 1865 y 1870 se dio entre lo que es Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil, ¿ya? O sea, se unieron Brasil, Argentina, Uruguay contra Paraguay y le quitaron territorio, ¿ya? Muy bien. Entre el año 1852 y 1920 van a iniciar reclamos diplomáticos por el control de la zona que establecía cuál era de Paraguay y cuál era de Bolivia. Obviamente los territorios todavía no se habían fijado, demarcado hasta 1938. En el año 1928 el fortín Vanguardia de los bolivianos fue tomado por los paraguayos y los bolivianos respondieron ocupando el fortín paraguayo llamado Boquerón. Ahí es cuando va a venir la intervención de Hernando Siles, ¿no? Que para evitar la guerra y demás, ¿ya? Bueno, los antecedentes también vamos a tener con otras guerras que pasaron antes de esta, pues la Guerra del Pacífico entre 1879 y 1883, la Guerra del Acre entre 1899 y 1903. Y aquí viene la pregunta, ¿quién firmó el Tratado de Petrópolis con Brasil? Ya se ha dicho, a ver. José Manuel Pando. Eso, muy bien, José Manuel Pando. ¿Y quién firmó el Tratado de Paz y Amistad con Chile en 1904? Ismael Montes. Muy bien, Ismael. Esa es esa cabecita. Perfecto, ¿ya? Entonces, ahí vamos a nosotros identificar esto. Bueno, la guerra dada entre 1932 y 1935 va a ser un conflicto que va a estallar un poco violento al inicio, ¿no? Después ya se va a ir calmando poco a poco. Bolivia contaba con 250,000 hombres, los paraguayos con 150,000. Ambas fuerzas estaban muy bien entrenadas y equipadas, pues Bolivia tenía el respaldo, obviamente, de Estados Unidos para ese entonces. Y también Simón Patiño había dado un poco del dinero para financiar la parte de los aviones. Pero ¿qué había fallado en los aviones de la guerra del Chaco en la parte boliviana? ¿Qué creen que falló? A ver. ¿No les han dicho en el colegio? Porque, a ver. ¿El combustible? Eso, el combustible. ¿Quién se hacía cargo del combustible? No era YPFB, ¿no? Porque YPFB viene después. Había una empresa norteamericana que se hacía cargo del combustible que era Standard Oil Company. ¿No, Jonathan? Sí, eso quería decir. Ah, eso, muy bien. Y esta fue sacada de su administración, ¿por qué? Por fraude. Porque nos dejaron sin combustible en la guerra, ¿no? Nosotros ahí peleando y lo habían vendido ya el combustible a un precio mucho más alto a otros países.
Bueno, en el tiempo de la guerra tenemos a Daniel Salamanca como presidente y a José Patricio Giugiari como presidente del Paraguay. Bolivia en ese tiempo tenía 3 millones de habitantes y Paraguay solo 1 millón de habitantes. Bueno, el presidente Salamanca buscó a un veterano de la Primera Guerra Mundial denominado Hans Kunt, ¿ya? Y en el caso de los paraguayos va a ser José Félix Estigarribia, va a ser formado militarmente en Chile, o sea, simplemente americano. ¿Este fue el error de Hans Kunt o no? Porque no pudo hacer una buena estrategia de guerra, y ahí es donde Daniel Salamanca cayó mal parado, trayendo a un militar alemán, ¿no? Para este propósito, ¿ya? Bueno, la guerra ocurrió cuando el fuerte paraguayo Carlos Antonio López, llamado Laguna Chuquisaca, por los bolivianos, fue tomada por estos, pues por los bolivianos, en julio de 1932 y luego recapturado por los paraguayos. Durante los días 27 y 28 de ese mes, ya, de julio, los fortines Corrales, Boquerón y Toledo fueron capturados por las fuerzas bolivianas. Y el 10 de mayo de 1933, Paraguay le declaró la guerra a Bolivia, ¿no? Que había aguantado. Ahora, ¿qué trampa le hicieron los bolivianos, los paraguayos a los bolivianos? ¿Qué les hicieron para que los bolivianos no tengan fuerzas de pelear? A ver, ¿qué dice? ¿Les cercaron? Se apropiaron de los pozos de agua. El agua era un elemento fundamental, especialmente en la zona desértica, ¿no? Porque el Chaco era desértico, árido, ¿ya? Y obviamente los soldados no querían resistir los soldados, no podían resistir los soldados, ¿no? ¿Ya? 4,000 hombres en la zona sudoeste, 2,000 al noreste de la parte boliviana, ¿ya? Y 6,000 efectivos más. Entonces, en la parte paraguaya tenemos 8,000 hombres, ya en la parte de la isla Poy, 1,500 en Nanagua, al sudoeste del Chaco, y 3,000 en el Alto Río Paraguay. Desde Asunción partieron 3,000 soldados más de refuerzo. Entonces van ellos poco a poco generando. ¿Qué es, Mauricio? ¿Alguna pregunta por ahí? A ver. Nadie, ya. Ok, entonces se establecía principalmente, obviamente, la guerra, pérdida, heridos y demás, ¿no? Y hay un sinfín de elementos que se van viendo durante este proceso, ¿ya? Entonces, acá es donde nosotros vamos a ver, mira, dice, los paraguayos eran 18,500 y los bolivianos solo 619 en ese sector. El día 17, ya los valientes hombres bolivianos que se mantenían con escasas provisiones recibieron orden de resistir 10 días más mientras organizaban la ofensiva, pero no pudieron resistir 10 días más. Obviamente, la desesperación del agua les quedó a enfrentarse a los paraguayos, pues si los paraguayos en algún momento metieron bala y ahí perdieron también 7,000 hombres y los bolivianos solo 150. En julio de 1933, a pesar de sus cuantiosos armamentos y el apoyo aéreo, no se pudo vencer a los paraguayos, ¿no? 2,000 de los hombres perdieron la vida en el ataque, mientras los paraguayos lamentaron a unas 150 muertes y unos 400 heridos. Bueno, a fines del año 1933, el avance provino de los paraguayos, que sorprendieron a los enemigos el 3 de diciembre, rodeando a sus divisiones cuarta y novena ubicados en la Campo Vía. Ahí vamos a ver 2,600 muertos y 7,500 heridos o hechos prisioneros, perdón. ¿Ya? Esta derrota le va a costar a Kunt su cargo y obviamente va a ser reemplazado por el coronel Peñaranda y obviamente ¿a quién más le va a costar su cargo esta derrota? ¿Ven? ¿Quién más? Creo que el presidente de Salamanca viene a Villamontes a destituir a los que estaban en ese momento comandando. Y le hacen un corralito, ¿no? Ajá, le emboscan directamente y lo... Claro. Sí, Y le hacen renunciar. exacto. Eso se llama el golpe de Estado. ¿No ve? Eso. Bueno, los paraguayos al sufrir la derrota en Picuiba ya con Peñaranda en el año 1934 vencieron en noviembre el Carmen en las reservas del enemigo. En agosto los bolivianos sufrieron otro duro golpe cuando los paraguayos les impidieron abastecerse de agua otra vez y apoderarse de los pozos ubicados en Irendangue, luego de cortarles las comunicaciones también, ¿ya?
Bueno, la guerra va a terminar con la intervención de la Liga de Naciones. Pues, ¿de dónde debe salir la Liga de Naciones? ¿De dónde salió la Liga de Naciones? ¿Qué es, Jonathan? De la Primera Guerra Mundial. Eso, de la Primera Guerra Mundial. Va a ser un arbitraje, va a ser como la ONU después, ¿no? La Liga de Naciones va a intervenir, ¿ya? Y va a embargar las armas de ambos países, va a tratar de insistir con una propuesta de paz en noviembre de 1934, pero esta fue aceptada por Bolivia, pero fue rechazada por Paraguay. En 1935, ambos bandos agotados, los bolivianos se habían retirado a Villamontes. En abril, los paraguayos transpusieron el río Parapití, pero fueron repelidos por los bolivianos, ¿no? Bueno, el gobierno chileno, y aquí vamos a ver las arbitrariedades, o sea, los arbitrajes. ¿Quiénes son los intermediarios para la culminación de esta guerra? Chile, tenemos a Chile, tenemos a lo que Argentina. es, ¿qué? Argentina. Argentina, a Brasil, Perú, ¿no? Uruguay, inclusive hasta Estados Unidos va a intervenir en este proceso de culminación de guerra. Y bueno, el fin de la contienda va a ocurrir el 12 de junio de 1935, ¿ya? ¿Ok? Es interesante la hora de la culminación de la guerra. ¿Qué hora terminó la guerra del Chaco? Eso es histórico. ¿No saben? Ahora. O sea, ¿A qué hora terminó la guerra del Chaco? eso. ¿Quién sabe más? 12 del mediodía. 12 en punto terminó la guerra del Chaco, 12 en punto. A las 12 en punto del 12 de junio de 1935 se firma un armisticio y termina la guerra del Chaco. Luego se va a llevar a cabo el cese de hostilidades, vale decir las rendiciones, el día 14, ¿ya? Paraguay posteriormente en el año 36 va a lograr el reconocimiento de casi toda la totalidad de la zona a su favor, ¿no? ¿Ya? ¿Cuánto es lo que va a lograr Paraguay en extensión de la parte boliviana? Ahí dice al principio. 120.000. 120.000 kilómetros. ¿Cuánto mide el Chaco? ¿Se acuerdan? 500, si no me equivoco. 500.000 kilómetros. De los 500.000, Bolivia le da 120.000. Pero ¿cómo se dice? En pago, los paraguayos tenían que pagar un costo económico, ¿no? A los bolivianos, ¿ya? Entonces, ahí vamos a tener nosotros, ¿ya? Bueno, vamos a cerrar esta partecita con la Revolución Nacional dada en el año 1952, ¿ya? Esto porque no querían que el MNR asuma el poder ganador de las elecciones de 1951, el MNR, ¿está bien? ¿Ok? Entonces, al obtener el triunfo en el 1951 y le hicieron como una especie de golpe de Estado, más o menos por una junta militar, no querían que ellos asuman el poder porque eran de situación de izquierda y todos eran de derecha y venían de los republicanos como un enfoque principalmente cerrado, ¿no? Desde esa perspectiva, o sea, generaba ese proceso, ¿ya? Entonces, acá nosotros vamos a tomar en cuenta que ¿quién ayudó principalmente en la revolución? Vamos a tomarlo a este comandante, ¿ya? Que vamos a verlo acá con la fotografía, ¿ya? Va a ser Seleme, ¿ya? Joaquín Seleme, quien va a ayudar, ¿ya? Entonces, él va a ayudar con las armas, le va a ofrecer las armas tanto a los... En ese tiempo se decían carabineros, ¿no? A los que ahora se llaman, todos ya son policías, ¿no? Había, ¿sabes? Carabineros y policías, ¿ya? Ahora ya no hay carabineros, ¿no? ¿Ok? Entonces, el arsenal tomado en el arsenal de la Plaza Antofagasta, tomado por el capitán de ejército Israel Telles, ya había distribuido por comandantes civiles, pero el general Torres Ortiz va a empezar a alzar y desmarcar a última hora y acuartelar al ejército para no atacar al gol que va a ser Siles Suazo. ¿Se acuerdan ustedes del Siles Suazo? ¿Hijo de quién es Siles Suazo?
Hernán Siles Suazo. Hernando Silos, de Hernando. Hernando Siles, muy bien. Todo va a empezar el 9 de abril, luego el día 10 de abril, 11 de abril y demás, y esto se va a ir dando poco a poco. Obviamente en ese tiempo no se encontraba Víctor Paz Tensoro, se había desterrado a Buenos Aires, de donde fue llamado después de la Revolución. ¿Ya? Entonces, Hernán Siles Suazo y Juan Lechín Oquendo van a asumir esta revolución, van a ir al mando de esa revolución y lo van a llamar a Víctor Paz Tensoro de Buenos Aires para que asuma el cargo de presidente. Bueno, los gobiernos en la época de la revolución fueron dotando poco a poco. ¿Por qué? Porque vamos a tener al primer gobierno de Víctor Paz Tensoro entre el año 52 al año 56. Luego el segundo gobierno va a ser de Hernán Siles Suazo entre el 56 al 60 y tenemos el tercer gobierno del 60 al 64 del mismo Hernán Siles Suazo. Digo, Víctor Paz Tensoro, perdón. ¿Cuántas veces gobernó Víctor Paz Tensoro en este país? ¿Ya? ¿Cuántas? 4 veces. No, solo 3 veces. Si tú haces un recuento, mira. Aquí tiene la primer gobierno es de 1952 a 1956. ¿Está bien? ¿Ya? Sí. El segundo gobierno es del 60 al 64. ¿Está bien? Sí, sí. El tercer gobierno es del 85 al 89. Nada más. ¿Ya? O sea que solamente gobernó 3 veces. ¿Ya? Fue el presidente que gobernó 3 veces con ¿cómo se dice? Con cortes, no consecutivamente, no como el Evo Morales, ¿no? Sino con cortes. ¿Ya? Y bueno, hizo 4 cambios en este proceso. Tenemos el sufragio universal, ¿ya? El 24 de junio de 1952, donde ya cambiaba el concepto de ciudadano. Antes del voto universal, un ciudadano era un hombre de 21 años, varón de 21 años, que vivía en la ciudad, que tenía riquezas de tez clara, de piel blanca, que sabía leer y escribir, y un sinfín de requisitos. Después de que se decreta el voto universal, todos los mayores de 21 años serían declarados ciudadanos, y aquí incluyendo a las mujeres y a los indígenas que se les daba a un lado, se les dejaba a un lado hasta esa época. Si ustedes pueden ver en la elección de 1951, teníamos 205,000 electores, pero en el año 1956 teníamos un total de 1.125.000 electores, o sea que era mucho más todavía, ¿no? En ese contexto. Otro cambio que hubo fue la nacionalización de las minas, ya esta principalmente porque Patiño y Xochitl y Aramayo constituían la primera reforma económica primordial del país a partir del dinero y también apoyaban mucho al MNR, ¿no? Y por esa misma razón generaba lo que era ese proceso de contradictorio, porque obviamente el MNR apoyaba mucho a la clase pobre, a los mineros que no les pagaban un buen salario. El antecedente de esta nacionalización de las minas fue la tesis de Pulacayo, generada en Huanchaca. Desde Huanchaca venía ese maltrato a los mineros. Esta se va a decretar el 31 de octubre de 1952, ¿ya? Paz Tensoro va a firmar con el ministro de Minas, que en ese tiempo ya lo va a nombrar a Juan Lechín Oquendo, quien le había ayudado en la revolución, ¿ya? Para establecer el traspaso de todas las minas a ser minas del Estado y el Estado se haría cargo de los sueldos, que eran pues excelentes sueldos para esa época. Luego tenemos la reforma agraria el 2 de agosto de 1953, ¿ya? Esta se va a firmar en Ucureña, en Cochabamba, donde se le va a decretar la devolución de las tierras a los campesinos, dejando de lado lo que es el servicio de, que se llama de trabajo gratuito al terrateniente, ¿no? ¿Ya? Ahí vamos a tener nosotros primordialmente. Entonces, se les otorgaba la misma proporción de tierra a todos los indígenas, dándoles su propia tierra, generándoles dueños de esa tierra, pero hay una condición importante, era que no podían vender la tierra, ni podían alquilarla, ni cederla a otra persona, tenían que ellos trabajar estas tierras. Y finalmente la reforma educativa decretada en el año 1953, justamente trabajada para poder cambiar la educación. Tal vez el error un poco del proceso educativo en el gobierno de Víctor Paz Tensoro fue que la educación sea netamente castellana. Y eso generaba, obviamente, que las comunidades vayan olvidando su idioma originario.
pues se empezaron a abrir escuelas comunitarias en todo lado y en algún momento el gobierno se haría cargo de esta matrícula, abriendo las primeras normales, como el caso de Guarizata, ¿no? Normales rurales para la instauración del aprendizaje, generando obviamente lo que vendría a ser el proceso de que exista alguien que les enseñe, pero todo era netamente castellanizado, o sea, dejando de lado la situación del idioma original. Entonces se enseñaba a leer y a escribir, se esperaba evitar con el analfabetismo en esa época. Muy bien. Ok, entonces hasta ahí hemos visto las dos primeras épocas de Bolivia, desde 1825 hasta 1952. El día de mañana vamos a ver de 1964 hasta el 2019, la historia, ya qué es lo que pasó desde esa época hasta nuestros días. ¿Por qué no vamos a ver antes del 64? Porque hemos ido viendo poco a poco con el gobierno de Víctor Paz Tensoro, que culminó el año 64 justamente, ya, y ahí hacemos la rotación de gobierno, ¿no? Del 52 al 56, Víctor Paz Tensoro, 56 al 60, Hernán Siles Suazo, 60 al 64, otra vez Víctor Paz Tensoro. Entonces, la época de la revolución se llamó eso, la época de la revolución, donde hubo los gobiernos revolucionarios en ese cambio. Y luego, claro, después del 64 hasta el 82, vamos a tener la época de las dictaduras. Y eso es lo que vamos a ver mañana para empezar, ¿está bien? ¿Alguna duda, pregunta? Elisa, yo tengo una pregunta. Dime, Mauricio. Antes de seguir avanzando, bueno, esta pregunta quería preguntarla ayer, pero bueno, lo voy a decir ahora. Sobre quién es el primer presidente civil licenciado. En estos casos sería José María Linares o sería Mariano Enrique Calvo. El primer presidente civil, dices. En la época de Sí. los caudillistas hemos ido viendo al primer presidente civil. A ver, te voy a decir. Porque el día de ayer sí lo hemos visto. Porque les había dicho, este no era militar, era civil, ¿se acuerdan? Sí, el civil es José María Linares. Es que le pregunto, porque en varios libros aparece José María Linares, pero en internet, en otros libros aparece que realmente ha sido Mariano Enrique Calvo. Y la verdad no sé yo cuál de los dos sea. José María Linares fue el primer presidente civil. No fue militar, sí tomó el poder bajo golpe de Estado, pero no fue militar. ¿Ya? Esta es la información que tenemos de Carlos Mesa, ¿no? Y ahí es lo que estoy dándote yo acá. ¿Ya? ¿Está bien? Está bien. Sí, Ok. licenciado. Sí, se me hacía eso más. Ya. ¿Alguna pregunta más? Bueno, espero que hayan entendido un poco hoy día. Hemos hecho tratado de hacer lo más compacto posible porque no tenemos mucho tiempo, no es acelerado el curso. Pero cualquier duda ya saben, chicos. Les he dado mi número de teléfono también. No se me han pedido, les he dado. Pidan nomás el material. Les he mandado o no les he mandado si han pedido, ¿sí? Pidan nomás el material, chicos, ¿ya? Para que se les pueda mandar igual, ustedes puedan leer las presentaciones con más calma y también ahí también las puedan analizar de esa forma. ¿Está bien? ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces nos vemos el día de mañana, pues, ¿ya? Se cuidan mucho. Chao, chao. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Mauricio. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Gabriel.